Estaba solo en la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que colgaba sobre la mesa como una luna cansada. Era una noche cualquiera, o al menos eso creía. El microondas emitía ese zumbido constante mientras giraba el plato con las sobras de chili. El mismo chili que ella siempre ridiculizaba, con una sonrisa burlona y un leve encogimiento de hombros, como si fuera un crimen contra el buen gusto. Yo lo hacía porque era fácil, porque me recordaba a domingos tranquilos, porque era mío. La ventana estaba entreabierta y dejaba entrar el olor lejano a césped recién regado. Podía oír los aspersores del vecino trabajando como relojes, marcando un tiempo al que yo ya no pertenecía. El aire traía también un perfume que me sorprendió, uno que no había olido en años. Dulce, floral, con ese fondo almizclado que ella solía usar cuando todavía nos mirábamos de verdad. Me di vuelta, y allí estaba, apoyada con elegancia casual contra la encimera, el maquillaje sutil, el cabello perfectamente recogido. «Voy a salir con alguien», dijo sin mirarme directamente. «Intenta no ponerte demasiado celoso». No hubo dramatismo. No levantó la voz ni bajó la cabeza. Lo dijo como quien comenta el clima, y luego giró las llaves en su mano como si fueran parte de un truco de magia, sonrió con ese gesto entre juguetón y cruel, y desapareció por la puerta. Me quedé allí, con calcetines de diferente color, sintiendo el calor del microondas a mi espalda. La comida seguía girando, como si todo esto no estuviera pasando, como si el tiempo hubiera decidido ignorar lo que acababa de suceder. No grité. No hice preguntas. Solo me quedé mirando el azulejo del salpicadero, ese que coloqué con mis propias manos el verano anterior, mientras ella estaba de visita en casa de su hermana. El silencio se volvió denso. Empecé a notar cosas absurdas. Una taza con el borde astillado, la forma en que la nevera vibraba cada vez que el motor se encendía, la luz roja del teléfono fijo parpadeando como un faro en miniatura, aquel teléfono que nunca usábamos. Fui hasta la mesa de la cocina, esa mesa que encontramos en un mercadillo cuando aún reíamos juntos por tonterías. La madera estaba rayada, los bordes gastados, pero seguía siendo nuestra. Me senté, lentamente, como si el cuerpo necesitara permiso. Tomé un bolígrafo sin pensar demasiado. No sabía por qué. No sabía para qué. Mi mano comenzó a escribir sin que la mente pudiera alcanzarla. No era una carta. Eran instrucciones. Frías, prácticas, como si fueran parte de un manual para reconstruir una ruina emocional. Paso 1. Abre el armario del pasillo. Paso 2. Mira debajo de las toallas de playa. Paso 3. Lee lo que encuentres allí. No lo adorné. No dejé preguntas abiertas. Solo lo doblé con cuidado, lo metí en un sobre blanco y lo coloqué en su almohada. Al lado puse su coletero favorito, ese rojo oscuro que solía usar cada vez que nos quedábamos en casa viendo películas, pero que últimamente siempre dejaba olvidado en el cajón. Y luego esperé. No puse música triste. No hice una lista de reproducción vengativa. Solo me serví un vaso de ginger ale, me senté de nuevo en la cocina, y escuché el sonido de mi vida reorganizándose sin que yo la guiara. Como si alguien hubiera empujado todas las piezas del tablero, y ahora tuviera que aprender a jugar con otras reglas. No podía dejar de pensar en lo que había dejado bajo esas toallas. Mientras el reloj de la cocina avanzaba sin prisa, el eco de sus palabras seguía flotando en el aire, como si la habitación no estuviera lista para dejarla ir. Me preguntaba si ella siquiera recordaría la nota, si le importaría. Si se tomaría el tiempo de seguir las instrucciones escritas con tinta negra sobre ese papel barato que usábamos para cosas sin importancia. ¿Qué iba a encontrar cuando llegara allí? ¿Se detendría? ¿Se reiría? ¿Se lo mostraría a él? No sabía. Pero sabía que la historia aún no había terminado. Algo en mi interior lo presentía. No era intuición. Era certeza. Una certeza que dolía como una astilla clavada en lo más hondo del pecho. Ojalá pudiera decir que volvió esa noche con la mirada confundida, con un gesto de arrepentimiento en los ojos. Ojalá pudiera contarte que hubo un temblor en su voz, una súplica, una grieta. Pero no. La verdad fue mucho más simple. Y más cruel. Volvió tarareando. La cerradura giró justo después de medianoche. Esa hora silenciosa, entre el sueño y el insomnio, que solíamos llamar nuestra hora, cuando aún nos quedábamos despiertos solo para hablarnos, para respirar el mismo aire en paz. La puerta chirrió como una vieja advertencia,
Y, sin perder el ritmo, se quitó los tacones como si acabara de regresar de hacer la compra, no de romper algo sagrado. Lanzó el bolso al mueble de la entrada y con una voz ligera, casi alegre, dijo: ¿Estás despierto? El tono me descolocó. Usaba esa voz cuando intentaba hacer pasar por amistad algo que ya no tenía forma. No respondí. Ni me moví. Estaba en el garaje, sentado en el suelo frío, la espalda apoyada contra la lavadora, la luz apagada. No me escondía. Solo existía en un rincón donde ella no pensaría buscarme. Donde nadie espera que te sientes a escuchar cómo se desmorona tu propia vida. Escuché el clic suave de la puerta del dormitorio al abrirse. Luego vino ese silencio, largo, tenso, cuando el mundo deja de sonar por un instante y sabes que algo ha sido encontrado. El sobre. Después, el chirrido del armario. Ella lo abrió. No pronunció mi nombre, no gritó. No corrió a preguntarme nada. Solo silencio. Sabía lo que había puesto allí dentro. 3 capturas de pantalla, impresas, con las fechas visibles, sin adornos. Las había obtenido desde un segundo teléfono que configuré usando su cuenta de Apple, algo que jamás pensó que yo sabría usar. Todo sincronizado desde la nube. Era fácil. Demasiado fácil. Mensajes entre ella y Gavin. Su nombre apareció la primera vez una noche cualquiera, cuando pidió comida desde su teléfono y olvidó cerrar la aplicación. No dije nada entonces. Solo empecé a observar. No había fotos explícitas. No me interesaban. No quería esa clase de imágenes metidas en mi cabeza como dagas. Lo que encontré era peor. Mensajes. Reales. Planes. Chistes compartidos. Sobre mí. Mi chili. Mi tienda de Etsy. Incluso mi nombre era una broma para ellos. Algo que podían doblar, sacudir y olvidar después. El cuarto documento era el contrato de alquiler de un estudio pequeño, 2 pueblos más allá. Lo firmé en silencio, el mismo día en que descubrí que ella había usado nuestro aniversario como excusa para pasar la noche en una casa del lago. No era la nuestra. Era la de Gavin. No tenía un plan de fuga. No pensaba marcharme de forma dramática. Solo no planeaba seguir durmiendo en la misma habitación. Desde el garaje oí el ruido del papel. Un leve crujido. Después, algo más sutil. Una respiración entrecortada. No era llanto. Era ese tipo de aliento forzado que uno intenta controlar cuando todo se está cayendo. Y aún se desea que nadie lo note. Me quedé allí, inmóvil, respirando despacio. Pasó 1 hora. No vino a buscarme. Lo único que oí fue el sonido lejano del armario del pasillo abriéndose otra vez. Esta vez, más brusco. Ella rebuscaba más adentro. Encontró el segundo sobre. Ese no era para ella. Ese era para él. Y ahí fue cuando todo comenzó a arder. No cerré los ojos en toda la noche. No porque no pudiera dormir, sino porque no quería hacerlo. Tenía miedo de cerrar los párpados y despertar en una realidad aún más torcida que la que me rodeaba. El garaje era frío. El tipo de frío que no viene del clima, sino del hormigón. Se metía por los huesos como un pensamiento que no te suelta. Me senté en el suelo, con la espalda contra la secadora, la luz apagada. El silencio allí no era vacío, era denso. El único sonido era mi propia respiración, a ratos lenta, a ratos temblorosa, acompañada por el zumbido lejano del refrigerador al otro lado de la pared. Esperaba algo. Una voz, pasos, una puerta cerrándose con fuerza. Esperaba que ella bajara, que preguntara, que explicara. Pero no llegó nada. Solo la quietud de una casa que ya no me pertenecía. En mi mente, la veía abriendo el segundo sobre. Lo había dejado en una carpeta más pequeña, amarilla con tinta roja escrita a mano. Para Gavin, con amor. Sí, sonaba mezquino. Pero no me arrepentía. No quería destruirlos. Solo quería romper el espejismo. Dentro, había una copia de nuestro certificado de matrimonio. Una impresión con la fecha y hora de la hipoteca conjunta, donde su nombre ni siquiera aparecía. La misma casa donde, según sus mensajes, él venía a ver películas mientras yo estaba fuera, vendiendo artículos vintage entre extraños. También incluye una carta, sin insultos, sin amenazas, solo la verdad. Querido Gavin, probablemente no me conoces. Me llamo Ellery,
Soy el tipo cuyos calcetines has pisado en el pasillo. El nombre que ella disfraza cuando dice es complicado. El que paga el coche que la lleva hasta tu puerta. Y por si no lo sabías, todas esas cenas, esos hoteles, esos viajes, han sido pagados con la tarjeta de crédito conjunta que termina en 2294. Atentamente, el fantasma en su armario. No lo escribí para castigar. Lo escribí porque él tenía derecho a ver el otro lado de la historia. No el lado romántico, sino el real. El de las consecuencias. Alrededor de las 5 de la mañana me levanté. Los músculos me dolían, pero no me sentía débil. Entré en la cocina. Todo estaba como lo había dejado, salvo por un detalle. La carpeta había desaparecido. Su bolso también. Y el coche no estaba, pero la nota que dejé en su almohada seguía allí. Sin abrir. Doblada con descuido y empujada entre los cojines del sofá, como si quisiera esconderla de sí misma. Me acerqué, me quedé mirándola durante largos segundos, como si al observarla pudiera comprender en qué momento todo se había roto. Mi mano flotó sobre el papel. Dudó. No lo toqué, no estaba seguro de si ese sobre era un recuerdo o una advertencia. Y justo cuando estaba por darme la vuelta, unos faros atravesaron la ventana del salón. Me detuve. No era ella. Era un sedán negro, de esos que se mueven como si supieran que no tienen prisa. Se estacionó frente a la casa y dejó el motor encendido. Las ventanillas eran tan oscuras que parecían espejos. La calle estaba silenciosa, apenas iluminada por las farolas cansadas de este vecindario viejo. La puerta del pasajero se abrió. Salió un hombre. Camiseta arrugada. Cara sin afeitar. Caminaba con lentitud, con una mezcla de cansancio y decisión. En las manos, un teléfono. Subió al porche y tocó el timbre. Una vez. Luego golpeó suavemente la puerta. Abrí solo un poco. Unos centímetros. Lo suficiente para ver su rostro. No era Gavin. ¿Eres Ellery?, preguntó en voz baja, como quien confirma algo que ya duele. Lo soy, respondí. Mi mano se aferraba al marco de la puerta. No soy Gavin, dijo. Soy su esposo. El silencio entre nosotros fue espeso, como el aire antes de una tormenta. No supe qué decir. Tampoco él. Solo se sentó en los escalones, como si lo hubiera hecho antes. Como si supiera que después de una revelación así, el cuerpo necesita quedarse quieto. Leí tu carta, dijo finalmente. No sabía nada hasta hace 2 semanas. Gavin empezó a comportarse raro. Nuevas contraseñas. Nueva colonia. Las mismas excusas. Yo permanecí de pie. El estómago me ardía como si hubiera tragado vidrio molido. Lo enfrenté anoche. Confesó lo de Melinda. Me apoyé en el marco de la puerta. Respiré hondo. Pensé que se fue con ella, continuó. No sabía dónde vivía. Hasta que encontré tu carta en el bolsillo de su chaqueta. Salí y me senté en el escalón, 2 peldaños por encima de él. No se movió. Nos quedamos así. 2 hombres. 2 desconocidos. Vinculados por el mismo desastre emocional. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con un resplandor tibio. Las sombras retrocedían lentamente, como si les diera vergüenza quedarse. ¿Sabes cuánto tiempo llevan viéndose?, le pregunté. Negó con la cabeza. No exactamente. Me dijo que comenzó después de un congreso, en marzo, en un hotel. El pecho me dolió. Recordé ese fin de semana. Melinda había dicho que iba a ayudar a una amiga a organizar una despedida de soltera. Volvió con una copa de vino con letras doradas que decían Bride Tribe. Me reí cuando me la dio. Y ahora entendía todo. Sacó algo del bolsillo, una servilleta doblada cuidadosamente. Me la tendió como si me estuviera ofreciendo algo sagrado o tal vez peligroso. Había 2 nombres escritos con tinta azul, el suyo y el mío. Abajo, una sola frase, breve pero cortante. Merecemos algo mejor que ser su distracción. La leí varias veces. No era una confesión. Era una invitación. Una promesa tácita entre 2 extraños que habían sido arrastrados por el mismo naufragio emocional.
No sé qué estás planeando, dijo él, con una voz tan cansada como honesta. Pero si alguna vez decides poner fin a todo esto, yo estoy dentro. Se puso de pie, asintió con la cabeza como quien se despide de un cómplice silencioso, y se fue caminando hacia su coche, que aún tenía las luces encendidas. Yo me quedé en los escalones, sintiendo el aire fresco de la mañana golpeándome la cara. Escuché el sonido del motor alejándose y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. La calle volvió al silencio. Volví a casa caminando despacio, cruzando el jardín aún cubierto de rocío. Todo estaba igual. Y nada lo estaba. Había un aroma leve a su perfume en el aire, ese que siempre dejaba impregnado en los marcos de las puertas, en las toallas limpias, en las fundas de las almohadas. Ese olor que antes me hacía cerrar los ojos con ternura, ahora me revolvía el estómago. Fui al dormitorio. Sus maletas seguían sin aparecer, pero su lado de la cama estaba desordenado. Revisé el baño. Nada. El armario, intacto. Y entonces lo vi. En el cubo de basura de la cocina, encima de todo como si lo hubiera dejado allí de forma simbólica, estaba su bufanda roja, rasgada por la mitad. Me quedé paralizado. ¿Por qué lo haría? ¿Una señal? ¿Una reacción impulsiva? ¿O simplemente descuido? Y entonces vi su teléfono, conectado al cargador sobre la encimera, pantalla hacia arriba. Un parpadeo. Una llamada perdida. El número estaba guardado bajo un nombre que no buscaba ocultarse, sino llamar la atención. No contestar. Así, en mayúsculas. La teatralidad del apodo me impactó. Era como si ese contacto hubiese sido importante, demasiado, y ahora lo relegaba al rincón del miedo y del control. Me quedé mirándolo. No quería tocarlo. Nunca quise revisar su teléfono. No quería convertirme en ese hombre. Ese que espía porque ya no confía. Ese que hurga porque ya sabe que algo no está bien, pero necesita pruebas para dejar de mentirse. Pero esa mañana no fue una elección. Fue un acto reflejo. Como protegerse del fuego con las manos vacías. No tenía código de bloqueo. Conmigo nunca lo necesitó. Abrí los mensajes. Esperaba encontrar caos, decenas de nombres, conversaciones insinuantes, mentiras en cadena. Pero no. Solo había 3 contactos frecuentes. Gavin, su hermana Lena y alguien llamado simplemente D. Comencé con Lena. Las primeras conversaciones eran inofensivas. Chismes familiares, detalles de trabajo, recomendaciones de productos para el cabello. Pero luego, una frase me heló la sangre. Melinda. Si él lo descubre antes de que esté lista, todo esto se me viene abajo. Lena, dijiste que era temporal. Prometiste que lo terminarías antes de Año Nuevo. Antes de Año Nuevo. Recordé esos días. Íbamos a ir a Oregón. Solo nosotros 2. Ella canceló a última hora. Dijo que el trabajo era una locura. Yo me quedé solo en casa reorganizando la alacena y tratando de no llorar mientras veía su publicación en Instagram. Empezando el año bien chispas. Después abrí el chat con D. Allí no había emoticonos, ni apodos, ni palabras cariñosas. Solo frases directas, sin contexto como si fueran parte de un guión oscuro. D. Te vio salir, Melinda. Siempre ve. Solo que no dice nada. D. ¿Estás segura de que no sabe más? Melinda. Aún no, pero creo que sospecha. D. Entonces termínalo. O lo haré yo. El frío me recorrió la espalda. El último mensaje había llegado a las 3:12 de la madrugada. Horas después de que ella regresó a casa, tarareando. Como si nada. Como si todo. Había un mensaje de voz. 10 segundos. Mi dedo flotó sobre el botón de reproducir. Sabía que una vez lo escuchara ya no habría marcha atrás. Lo hice. Una voz masculina, firme, sin emoción. Les estás mintiendo a los dos. Resuélvelo antes de que lo haga él. No es tan ingenuo como crees. Me quedé de pie en la cocina, con la bufanda rota aún en la mano, el teléfono en la otra. La voz aún resonaba en las paredes. Esto no era solo una infidelidad. Era un juego de poder. Un triángulo envenenado. Una historia donde todos mentían y nadie sabía quién estaba observando a quién. Bloqueé la pantalla. Dejé el teléfono exactamente donde lo encontré.
De pronto, todo se sintió contaminado, como si cada objeto de la casa fuera cómplice. Como si incluso el aire supiera más que yo. No grité. No lloré. Solo tomé mi chaqueta y salí a caminar, sin saber exactamente a dónde me dirigía. Y así, sin pensarlo, terminé en el porche de Marcy. La vecina. La que siempre barría al amanecer. La que veía todo y nunca decía nada. Estaba allí, con sus pantuflas de peluche rosa y una expresión contenida. «Buenos días, Ellery», dijo, mientras barría con movimientos suaves. «Buenos», respondí. «Te hago una pregunta rara. Aquella noche del mes pasado, cuando Melinda dijo que estaba ayudando a su amiga con los planes de boda. ¿Viste algo? ¿Su coche? ¿Alguien con ella?» Marcy me miró por un momento. Luego bajó la escoba. «Entra, Ellery», dijo con voz baja. «Creo que hay algo que deberías ver». La casa de Marcy olía a canela, pero no una canela alegre, de galletas o de Navidad. Era una canela antigua, pegada a los marcos de las ventanas, escondida en las cortinas. Una mezcla de polvo, madera y recuerdos guardados demasiado tiempo. Ese aroma que no se va, aunque abras todas las ventanas. Ella no dijo nada mientras me hacía pasar. Solo asintió con la cabeza y me indicó una silla en su comedor, como si me estuviera invitando a conversar sobre jardinería, no sobre la implosión silenciosa de mi matrimonio. Puso agua a hervir, como si el té pudiera suavizar lo que estaba a punto de mostrarme. Pero yo no vine por consuelo. Vine porque mi instinto me gritaba que ella sabía más de lo que decía. «No quería meterme», dijo finalmente, abriendo un cajón lleno de papeles, manuales, pilas sueltas y sobres sin nombre. «Me decía que no era asunto mío. Pero después de verte el otro día, pensé que merecías saber». Sacó un cuaderno delgado, de tapa azul pálido, con los bordes gastados y la espiral doblada por un lado. Me lo colocó delante como si fuera un expediente clasificado. Lo abrí sin entender. Cada página tenía una fecha escrita a mano, en letra cursiva, elegante. Debajo, pequeñas observaciones, escritas en viñetas. Cosas cotidianas, niños jugando en la acera, paquete de Amazon entregado, pareja discutiendo en la casa del fondo. Era como leer el diario de alguien que observa el mundo desde la ventana. Y entonces vi nuestra dirección. No una vez. Muchas. 12 de marzo, 10:47 de la noche. El coche de Melinda regresa. Pasajero masculino en el asiento delantero. Alto. Delgado. Con capucha. No bajan durante 20 minutos. Luces apagadas. El coche se va sin entrar. 3 de abril, 2:08 de la madrugada. Mismo hombre regresa. Entra por la puerta lateral. Sale casi a las 4:30 de la madrugada. Nadie enciende luces. No hay señal de Ellery. 6 de mayo, 7:22 de la tarde. Mujer con trenza rubia, no Melinda, deja sobre en el buzón. Melinda lo recoge. Se va poco después. Nerviosa. Me quedé en silencio, con el cuaderno abierto sobre la mesa. Marcy me observaba con una mezcla de culpa y compasión. ¿Qué eran esos sobres? Pregunté sin mirarla. No lo sé. Pero no fue la única vez. Lo vi al menos 3 veces. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque pensé que quizás tú ya lo sabías. O quizás no querías saberlo. Hay gente que prefiere cerrar los ojos antes que romperlo todo. Pasé las páginas. Llegué a la última anotación. 24 de julio, 9:18 de la noche. Melinda sale con suéter oscuro, sin bolso. Vuelve 45 minutos después. Llora. El coche de Gavin está estacionado a una cuadra. Se va 30 segundos después de que ella entra. Cerré el cuaderno con lentitud. Respiré hondo. Marcy no dijo nada más. Solo me miró con una calma que no sabía si agradecer o rechazar. «Sea lo que sea que esté pasando en esa casa», dijo finalmente, «no es culpa tuya. Pero sí es tu decisión si quieres seguir en ella o no». Tomé el cuaderno y salí. La casa estaba silenciosa de nuevo. Melinda seguía sin volver. Puse el cuaderno sobre la mesa de la cocina como quien deja un cuchillo sobre la encimera. Algo me empujó hacia la puerta lateral. La que ella pensaba que yo nunca usaba. Revisé los bordes, los listones, los postes. Y entonces lo vi. Una cámara diminuta, apenas más grande que una cabeza de tornillo, escondida en el poste de madera. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Seguí el cable, lo encontré camuflado entre las hojas.
Terminaba detrás del cobertizo, en una pequeña caja eléctrica sin etiquetas. Dentro un disco duro. Me temblaban las manos cuando lo conecté a mi portátil. Más de 60 videos. Fechas, horas. Casi todos cortos. Reproduje el más reciente. Melinda. En el porche. Mirando hacia la calle, nerviosa. De pie, con los brazos cruzados. Y una voz que surgió fuera de cámara. Dijiste que era débil. Entonces, ¿por qué no se ha quebrado? Su respuesta fue baja, apenas audible. Es más lento de lo que pensé. Nota las cosas, pero no actúa. Siempre ha sido así. Y luego apareció él. Di. No era lo que imaginaba. No era misterioso ni seductor. Parecía un ejecutivo de cualquier oficina gris. Corriente. Invisible. Perfecto para pasar desapercibido mientras envenena todo. Sacó un papel doblado del bolsillo. Se lo dio. Esto es todo. Después de esto, o te vas conmigo. O te quedas sola. No voy a ser tu secreto. Ella lo leyó. No dijo nada al principio. Sigue siendo mi esposo, susurró al fin. Entonces, ¿por qué solo sonríes cuando estás conmigo? Disparó él. Nunca dije que no me importaba. Ya lo heriste. Y el video terminó. Pasé horas buscando ese papel. Finalmente lo encontré, escondido en una caja de maquillaje. Un sobre pequeño, sin remitente. Dentro, una sola línea. Sé dónde trabaja el esposo de Gavin. Tienes 48 horas. Aquello no era amor, no era deseo. Era presión, era juego sucio. Era una red de control. Y yo estaba en el centro, sin haberlo pedido. Llamé a un abogado. Le conté todo. Grabaciones. Documentos. El chantaje. Escuchó sin interrumpirme. Ellery, me dijo con voz tranquila. No estás perdiendo la cabeza. Solo estás en medio de un accidente lento. Pero aún estás a tiempo de saltar antes de que te aplaste. Me explicó qué debía hacer. Qué reunir. Qué firmar. Cómo salir sin dejar puertas abiertas. Estaba listo. Pero al día siguiente, Melinda volvió antes de lo esperado. Y no venía sola. Entró como si nada. Como si la casa aún fuera suya. Como si yo aún lo fuera. Llevaba puesta la bufanda roja. Esa que había visto rota, tirada, olvidada. Y detrás de ella Dee. De pie. Callado. Como un testigo que no teme a la escena del crimen. Volviste temprano. Dije, midiendo cada palabra. Su rostro se quebró apenas. Duda, miedo. No sabía qué sabía yo, pero lo intuía. Pensé que debíamos hablar, dijo con cautela. Has estado distante. Lo estoy. Porque tú has estado ocupada mintiendo. Saqué el sobre. El del chantaje. La evidencia. Esto es delito. Se tensó. Dio un paso. No deberías haber espiado. Menos y tú no deberías haber entrado a mi casa. Fui al armario del pasillo. Saqué la maleta que ya tenía preparada. No era de ella, era mía. No voy a gritar. No voy a rogar. Ya firmé los papeles. Ya entregué los archivos. Esta casa ya no es mi hogar. Pueden quedarse con las mentiras. Yo me voy con algo que ustedes nunca imaginaron. Mi paz. Ella no lloró. No dijo nada. Pero su rostro lo decía todo. No era el escándalo lo que le dolía. Era mi indiferencia. Cerré la puerta detrás de mí. Y no miré atrás. Han pasado 6 semanas. Ahora vivo sobre una librería usada. Huele a papel viejo y madera reseca. Huele a libertad. He vuelto a trabajar con mis manos. Restauro muebles. El otro día construí una radio desde cero. Melinda no respondió a los papeles. Su abogado lo hizo. Dee desapareció. Y el esposo de Gavin. A veces me escribe. Curiosamente, nos entendemos. 2 testigos del mismo desastre. 2 hombres que eligieron respirar en vez de hundirse. Y yo. Estoy bien. No perfecto. Pero vivo, más despierto que nunca. Al final, no perdí. Caminé hacia la única salida real. La que ellos no pudieron destruir. Mi dignidad.